respecto a un tema en particular, que es el tema de la consulta fiscal. Les recuerdo, bueno, mi nombre es, como pueden ver, licenciado en Derecho Giovanni Irwin Valtierra Guerrero. Soy colaborador del grupo de consultas de aquí la revista PAF. Entonces, aquí vamos a estar hablando la siguiente hora acerca del tema de la consulta fiscal. ¿Sí me escuchan bien todos? Todos nuestros invitados para la hora PAF, ¿nos escuchan bien? Sí, estamos muy bien, Santa, muchas gracias. Perfecto. Bien, Julio. Ok, Antonio. Entonces, bueno, estamos aquí en la hora PAF. Antes que nada, antes de empezar con nuestra plática, quiero agradecerle nuevamente a Santa por darnos esta oportunidad de compartir estas pláticas con ustedes, esta hora respecto a temas fiscales que consideramos, bueno, relevantes, ¿no? Y también a Miguel Chamblati, un agradecimiento por darnos este espacio. Bueno, Santa, vamos a empezar. Antes que nada, quisiera invitarlos a todos nuestros valga la redundancia, a todos nuestros invitados el día de hoy a que visiten nuestro portal electrónico www.e-mediopaf.com para que puedan ver información fiscal relevante de los temas actuales. Ahí tenemos los videos, tenemos notas, tenemos los artículos de la revista, en sí la revista impresa completa. Si gustan suscribirse, van a encontrar la información dentro de nuestra página electrónica, que de hecho ahí la están visualizando. Entonces, bueno, les voy a recordar nuevamente lo que es la dinámica que nosotros venimos manejando para estas pláticas de nuestros temas, donde vamos a empezar con, primeramente, nosotros vamos a impartir la plática de nuestro tema, que el día de hoy son los aspectos generales de la consulta fiscal. Vamos a estar hablando alrededor de 40 minutos de nuestro tema, 40-45 minutos aproximadamente, y los minutos restantes va a ser una serie de preguntas y respuestas relativas al tema. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestro tema el día de hoy, aspectos generales de la consulta fiscal. Espero les pueda ayudar mucho o poco, les sea importante, les sea de utilidad para su actividad cotidiana. Bien, empezamos. Consulta fiscal, los aspectos generales. Vamos, antes de entrar a nuestro tema, al tema de la consulta fiscal, es importante entender el vínculo que existe entre los gobernantes y los gobernados, entre la administración pública y los administrados. Especialmente vamos a hablar de la relación tributaria que existe entre las autoridades fiscales y los contribuyentes. Esa relación se da por ministerio de ley. Desde nuestra constitución política vienen las obligaciones que tenemos nosotros como mexicanos de contribuir al gasto público. Esa obligación nos vincula ya directamente con el fisco, con Hacienda, de a nosotros obligarnos a contribuir como sujetos pasivos del tributo, y a ellos obligados a recaudar, ¿no? Dentro de sus funciones, dentro de sus competencias, sus facultades, ellos van a recaudar el tributo. Entonces ahí ya empieza la relación jurídico-tributaria que existe entre las autoridades y en este caso los contribuyentes. Entonces vamos a empezar por ahí para posteriormente ir adentrando en nuestro tema, que es el de la consulta fiscal. Cómo ejercer este derecho, qué efectos jurídicos tiene, cuáles son sus formas de presentación, qué pasa si me contestan en sentido favorable, qué pasa si me contestan en sentido negativo, si yo puedo impugnar las respuestas que me emitan las autoridades fiscales. Vamos a tocar aquí varios puntos, el tema de la negativa ficta, relativos a nuestro tema. Entonces vamos a ir poco a poco abordándolo para que pues lo tengan ahí presente, y esperemos nuevamente que les sirva, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo que comentábamos de la relación tributaria. Aquí tenemos una definición de este autor que nos indica que la relación tributaria él la entiende como el vínculo jurídico que se establece entre un sujeto llamado activo, entiéndase contribuyente, activo, entiéndase el Estado, que en este caso son las autoridades fiscales, y otro sujeto llamado pasivo, el contribuyente.
cuya única fuente es la ley, lo que comentábamos previamente. Esa relación empieza por Ministerio de Ley, desde nuestra Constitución Política, que es nuestra ley primaria, de donde emanan todas las demás leyes, todas las demás obligaciones. Y nace en virtud de ley, por cuya realización el contribuyente se encuentra en la necesidad jurídica de cumplir con ciertas obligaciones formales y además de entregar al Estado cierta cantidad de sus bienes, que normalmente viene siendo en dinero. Y bueno, el objeto de estas contribuciones se supone, o el deber ser dice que es para la satisfacción del gasto público, en el cual nosotros vamos a estar aportando, vamos a estar contribuyendo de acuerdo a los tres principios fundamentales que ya conocemos, que es el principio de proporcionalidad, legalidad y equidad. Que claro, lo que se busca, el deber ser, es que realmente se cumplan estos tres principios, que bueno, en nuestro país pues lamentablemente aún no se puede acabar de culminar, de concluir, de que todos aportemos de manera proporcional, legal y equitativa. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a ver otra definición de lo que es las relaciones tributarias. Aquí tenemos ahora a este otro autor que nos habla, Arturo de la Cueva, que nos indica que la relación tributaria es aquella que establece un vínculo entre el poder de la autoridad, el poder tributario que tiene, la potestad tributaria y el contribuyente, de la cual derivan derechos y obligaciones recíprocas, toda vez que las autoridades también tienen obligaciones de esa naturaleza. Es decir, que no únicamente nos vamos a regir por la potestad o por el poder tributario que tienen las autoridades fiscales, sino que hay una reciprocidad. Les pongo el ejemplo, simplemente cuando nosotros estamos aportando a un gasto público, se supone que va a haber, no directamente, pero bueno, debe haber servicios públicos, debe haber alumbrado, debe haber, no sé, cuántos servicios públicos o vaya, todo lo que beneficia a los gobernados. Claro, esto es obligación del gobierno entregárnoslo en especie. Programas, no sé, infinidad de situaciones que podríamos nombrar. Entonces, hay otros ejemplos ya directamente, ahorita estos que les mencioné es de manera general. Nosotros podemos encontrar ejemplos más en forma particular, donde también nosotros podemos tener esa potestad o ese derecho a exigirle algo a la autoridad fiscal. Les pongo un ejemplo, por algo existe la figura de la compensación. La compensación es cuando, pues vaya, ambos sujetos, tanto activo como pasivo, reúnen ambas calidades de acreedores y deudores. Yo tengo un saldo a favor, yo contribuyente tengo un saldo a favor de impuestos sobre la renta, pero tengo impuesto a cargo de IVA, que le tengo que enterar al fisco. Entonces hay una reciprocidad, hay una obligación mutua de ellos de nosotros hacia con el fisco y el fisco hacia con nosotros. ¿Cuál es nuestra obligación? Pues vaya, pagar el impuesto al valor agregado, el cual ya causamos y ya cobramos. Y por otro lado, nosotros tenemos un saldo a favor, el cual pues nos van a tener que devolver previa solicitud, o bien lo podemos compensar contra este otro impuesto a cargo que tengamos. Es la famosa compensación universal, la cual ya habíamos hablado en alguna otra ocasión con mi compañera Aurora. Pero eso, bueno, nada más lo comentamos a modo de ejemplo. Y aquí en nuestra presentación pongo que finalmente, con esta última definición podríamos entender que no únicamente es una relación donde impere el poder que tienen las autoridades sobre los gobernados, sino que sobre ambos sujetos recaen derechos y obligaciones recíprocas. O sea que es una relación de derecho. Esta introducción, ¿por qué la hagamos? Porque queremos que vean las prerrogativas, los derechos que tenemos como contribuyentes con las autoridades. Ahorita vamos a mencionar el caso particular de la consulta fiscal, de la prerrogativa que nosotros tenemos de hacerle llegar a la autoridad una consulta que tengamos o alguna duda respecto a algún caso en particular de la aplicación de disposiciones fiscales o aduaneras. Vamos a hablar también, importante, de la competencia, ante quién vamos a dirigir nuestra promoción. Recordemos que no es ante cualquier autoridad, recordemos que el SAT se divide por administraciones y cada administración tiene sus atribuciones, en este caso sus competencias. Entonces, bueno, vamos a observar la siguiente lámina. Bien, lo que comentábamos, los sujetos de la relación tributaria. ¿Quiénes son los sujetos? Por un lado, el sujeto activo, que es el que está compuesto por la federación, estado, municipios.
recayendo en ellos el derecho a percibir los créditos fiscales, que bueno, ahí está lo que se define para efectos del Código Fiscal de la Federación, viene la definición de crédito fiscal, para lo cual las leyes fiscales les conceden una serie de facultades que permiten exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Todo esto lo podemos encontrar en el propio Código Fiscal de la Federación. Y el sujeto pasivo es el que está compuesto por nosotros, los contribuyentes, los gobernados, que somos personas físicas y morales, que cuando nos encontramos en el supuesto jurídico o en la situación de hecho en la cual estamos y empata con la norma fiscal, es decir, yo obtengo un ingreso, pues yo ya estoy causando, pues estoy obteniendo una ganancia, digamos, y sobre eso voy a pagar un impuesto directo, que en este caso sería el ISR, eso por mencionar un ejemplo. O yo presto servicios, y en el caso de prestar servicios, pues tengo, y estoy como honorarios, tengo que cobrar un IVA. Entonces, siempre y cuando yo caiga en el supuesto jurídico establecido en la norma y empate con mi conducta, pues ya desde ese momento yo me voy a ver obligado a pagar el impuesto y a cumplir con las obligaciones que establezcan las leyes respectivas. Entonces vamos ahora sí a entrar de lleno a nuestro tema, que es el de la consulta fiscal, y vamos a ver pues primeramente qué se entiende por consulta, qué es fiscal y qué es ya en su conjunto la consulta fiscal. Bueno, antes que nada vamos a ver lo que comentábamos de la norma primaria, lo contenido en el famoso artículo 8 de la Constitución, que es el que nos habla del derecho de petición que tenemos todos los mexicanos o todas las personas que nos encontremos en territorio nacional. Ahí está el artículo 8, lo quise colocar aquí como punto de partida para nuestra consulta fiscal. Entonces aquí está artículo 8, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. Los extranjeros no pueden hablar o hacer consultas o peticiones en materia política. Pero bueno, aquí ¿qué pasa? Está condicionado a que debe ser por escrito, de manera pacífica y respetuosa, para que las autoridades de cualquier índole, autoridades administrativas, atiendan nuestras peticiones, ya sea que establezcan una forma oficial o no habiendo forma oficial, hacerles llegar la petición por escrito. Vamos a ver otro artículo de nuestra Carta Magna. Tenemos el artículo 35, que nos habla de los derechos de los ciudadanos, y en su fracción quinta nos indica que bueno, nosotros como ciudadanos podemos ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. Ahora sí, estamos diciendo que vamos a hablar de la consulta fiscal, pero vamos a entender primero qué es la consulta fiscal. Aquí tenemos una definición de lo que es consulta, de lo que es fiscal, tomadas de lo que es en nuestro diccionario de la Real Academia Española, y posteriormente un concepto que armé con base en estas definiciones. Entonces, ¿qué es la consulta? Es la acción de consultar. ¿Qué significa examinar, tratar un asunto con una o varias personas, o pedir parecer, dictamen o consejo? Entonces ahí está lo que es la consulta, que es la acción de consultar hacia con una persona para pedir dictamen o consejo. ¿Qué es fiscal? ¿Qué es lo fiscal? Es lo relativo al fisco, proveniente del latín fiscus, que quería decir tesoro del emperador. Bueno, eso quiere decir en latín, tesoro del emperador, donde los gobernados depositaban el tributum, era una canastita, que quería decir tesoro del emperador, y que en la actualidad, de acuerdo a nuestro diccionario de la Real Academia Española, se le conoce como el conjunto de organismos públicos que se ocupan de la recaudación de impuestos. A eso se refiere con fisco. Ahora, entonces, atendiendo este orden de ideas, vamos a ver qué es la consulta fiscal. Entonces, entendiendo esto, la consulta fiscal es la acción que ejercen los particulares al pedir consejo o dictamen al fisco, representado en este caso por el SAT, respecto de la aplicación de normas fiscales y aduaneras, así como asuntos de su competencia. Lo que comentaba hace unos momentos, aquí es un derecho que nosotros tenemos, es una prerrogativa de ejercer esta acción hacia con la autoridad para pedirles consejo, o que nos emitan una respuesta, o que nos den un dictamen. En este caso se supone que son
pues las autoridades son las personas especializadas en los temas, dado que sus atribuciones que vienen en su ley es aplicar las normas fiscales y aduaneras. Entonces nosotros, ya viendo previamente pues el fundamento legal de lo que es el derecho de petición, pues tenemos esta prerrogativa de hacerle llegar a las autoridades fiscales nuestra consulta acerca de cualquier tema fiscal. Claro, aquí vamos a ver más adelante que es importante cumplir con ciertas condiciones, ciertos requisitos, además de que el contribuyente deberá encontrarse en la situación real, es decir, su realidad debe de ser acorde a la consulta que está realizando las autoridades fiscales. Es una condicionante que prevé el propio Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, para que las autoridades fiscales se vean obligadas a emitir una respuesta a la consulta del contribuyente. Así como también vamos a ver los efectos jurídicos, si hay vinculación, si no hay vinculación, si me conviene hacer una consulta, no me conviene, realmente cuál es el efecto de las respuestas que recaigan a estas consultas. Entonces, bueno, ya vimos qué es la consulta fiscal. Vamos a ver los fundamentos legales. Ya mencionábamos previamente nuestra Carta Magna, artículo 8º, artículo 35. Vamos a entrar a las leyes de la materia, específicamente Código Fiscal de la Federación. Ahí tenemos el artículo 34. El artículo 34 del Código es el que nos establece pues la figura de la consulta fiscal, y en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente la vamos a encontrar en el artículo 9º. Entonces vamos a ir analizando estos dos artículos y vaya, la forma. Aquí tenemos lo que mencionaba. Vamos a primeramente a ver la parte de los derechos del contribuyente, y como lo indicaba en el artículo 9, dice lo siguiente: sin perjuicio de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes podrán formular a las autoridades fiscales consultas sobre el tratamiento fiscal aplicable a situaciones reales y concretas. Las autoridades fiscales deberán contestar por escrito en un plazo máximo de 3 meses, que es el plazo que viene establecido en el propio Código Fiscal de la Federación. Tienen hasta 3 meses para contestar la consulta que nosotros le hagamos. Y bueno, en el segundo párrafo nos menciona que dicha contestación tendrá el carácter de vinculatorio para las autoridades fiscales en la forma y términos previstos en el Código Fiscal de la Federación. Aquí nada más de manera general nos establece que va a tener el carácter de vinculatorio, pero bueno, nos remite al código. Vamos a ver cómo no siempre va a haber vinculación en cuanto a las respuestas que emitan las autoridades fiscales, y vamos a ver en el propio código qué es lo que nos indica. Aquí tenemos ahora sí el Código Fiscal de la Federación, que nos indica que las autoridades fiscales solo estarán obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente. Ahí está una condicionante. Aquí se dispensa a la autoridad de no emitir una resolución, de no emitir una contestación, en el caso de que la realidad del contribuyente no coincida con la consulta planteada. No en todos los casos la autoridad va a conocer o va a saber si la realidad realmente corresponde al contribuyente o no, pero de entrada puede darse cuenta, a lo mejor por el régimen fiscal en el que tributa, o si es persona física o persona moral. A lo mejor una persona física hace una consulta acerca de una persona moral y no propiamente pues está coincidiendo con la consulta que está haciendo. A lo mejor aquí la autoridad se le dispensa de contestar respecto de la consulta, más no de comentarle al contribuyente pues que debe ser una situación real, o si no, en su defecto, indicarle los canales a los cuales tiene derecho el contribuyente para que se le brinde una asesoría. Vamos a entender que esta consulta es para darle certeza jurídica al contribuyente respecto a algún caso en particular, porque recordemos que existen los canales de servicio al contribuyente. No nos vayamos a confundir, aunque son aquí nosotros medios de contacto que tenemos con las autoridades fiscales. Una cosa es las simples asesorías que recibimos de los funcionarios públicos del SAT, o bien cuando nosotros nos comunicamos, y otra cosa es la figura de la consulta fiscal, que es de lo que estamos hablando el día de hoy, ya que la consulta fiscal, bueno, pues se va a hacer por escrito, nos van a responder en un plazo de 3 meses, y bueno,
el objeto de esta consulta es precisamente darle certeza jurídica al contribuyente respecto de la aplicación de normas fiscales y aduaneras, así como de asuntos de su competencia. El día de hoy, pues bueno, estamos hablando de lo que es esta consulta fiscal. Vamos a atender nada más a la parte de lo que son los impuestos internos. No vamos a meternos ahorita en las consultas que hay en materia de comercio exterior, porque también existe. La propia ley aduanera regula consultas, también consultas fiscales, pero bueno, estas son de otro carácter. Y de ahí vienen formas establecidas. En este caso, bueno, vamos a meternos a la parte de la consulta fiscal en materia de impuestos internos, ¿no? O legislación interna. Entonces, lo que les comentaba es decir, se dispensa a la autoridad de pronunciarse respecto de la consulta, mas no de hacerle saber al contribuyente que no cumple con los requerimientos necesarios para que ésta pueda emitir una respuesta congruente conforme a lo solicitado. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros le planteamos una consulta respecto de algún caso en particular a las autoridades fiscales, lo que se pretende es que o nos confirme o nos indique cuál es la aplicación, en la medida de lo posible, pues que se pueda hacer de manera correcta, ¿no? Porque pues también puede haber errores. Entonces, ese es el objeto, darle certeza jurídica al contribuyente y tenerlo claro por escrito. Nosotros lo que buscamos o lo que pretende el contribuyente es que pues se le dé una respuesta acorde a sus pretensiones. Entonces es importante cumplir con todos los requisitos, reunir todos los elementos, plantear todo el escenario para que la autoridad tenga elementos para pronunciarse, para emitir su respuesta. Ahorita vamos a seguir viendo, bueno, los requisitos, los elementos, que veamos que es realmente importante reunirlos todos y cada uno de ellos. La competencia. Cuando nosotros vamos a hacer la consulta es de suma importancia dirigirla ante la autoridad competente. Bueno, aquí mencionamos diferentes tipos de competencia, que es en cuanto a territorio, tiempo y materia. Para eso es importante nosotros remitirnos al reglamento interior del SAT, donde vienen las competencias por administraciones. Digamos, o también en cuanto a territorio, porque yo no voy a meterme y voy a decir, vengo a solicitarle a la Administración General de Aduanas o Administrador General de Aduanas que me emita una respuesta respecto a la aplicación, no sé, de un impuesto interno, por ejemplo. Hay que ver la autoridad competente. Ahí tenemos a la Administración Local Jurídica, quienes son las encargadas de resolver, de contestar estas consultas. Ahí lo vamos a poder verificar en el reglamento interior del SAT. Les invito a que verifiquen el artículo 22 y demás que vienen relativos a lo que es las competencias que tiene la Administración General Jurídica. Y bueno, nosotros recordemos que como contribuyentes tenemos una administración local que nos corresponde de acuerdo a nuestro domicilio. Entonces, todos estos puntos son importantes para ver, al momento de nosotros elaborar nuestro escrito de nuestra consulta fiscal, lo dirijamos a la autoridad competente en razón de territorio, materia, domicilio, tiempo, perdón. Entonces, aquí es importante, supongamos yo soy competente, mi autoridad, perdón, la administración que me corresponde, la del centro del Distrito Federal. Entonces, ¿a quién voy a dirigir? Pues al administrador local jurídico del centro, que es la autoridad competente para resolver mi consulta. Y de todas maneras les invito a que verifiquen el reglamento interior del SAT. Los plazos para hacer la consulta fiscal y para que las autoridades fiscales nos emitan una respuesta. Aquí tenemos el plazo para realizar la consulta fiscal, pues vaya, es una prerrogativa, es un derecho que tenemos como gobernados, como contribuyentes. Entonces la podemos hacer en cualquier tiempo, en cualquier momento. No viene limitado. Para la contestación, como ya comentamos previamente, será de 3 meses. Esto es para las autoridades fiscales. Y bueno, tratándose de consultas sobre precios en operaciones con partes relacionadas, será de 8 meses. Esto les invito a que verifiquen lo que es el artículo 34A del Código Fiscal de la Federación y el artículo 37. Ahí tenemos los plazos. Publicidad. Es importante mencionar este punto. Para las autoridades fiscales están obligadas
a publicar mensualmente un extracto de las principales resoluciones favorables que emitan a los particulares, debiendo cumplir con lo dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Esta publicidad de la que les estoy hablando, bueno, mes con mes las autoridades fiscales en su página van publicando un extracto de estas resoluciones favorables de casos en particular. No nos va a revelar la identidad del contribuyente que hizo la consulta, porque se debe de cuidar precisamente el famoso secreto fiscal, que es el que viene en el artículo 69 del código. Entonces, este extracto como tal nos puede servir a nosotros como referencia, no digamos a lo mejor como fundamento, pero sí nos sirven como referencia respecto a casos particulares en los cuales nosotros nos encontremos como contribuyentes. Luego muchas veces existe las dudas respecto de la aplicación. Un ejemplo les voy a mencionar de la aplicación del IVA. ¿A qué tasa vamos a aplicar, por ejemplo, la construcción de un invernadero hidropónico, ¿no? ¿A qué tasa? Si me está diciendo que la prestación de servicios en los invernaderos es a la tasa cero, ¿no? O exento, no sé. Entonces, pero la construcción, ¿a qué tasa será? Muchas veces pues nos surgen estas dudas a nosotros como contribuyentes, y para nosotros tener un documento por escrito que avale o que nos dé esa certeza jurídica de ver qué tasa vamos a nosotros aplicar, pues ahí tenemos el instrumento de la consulta fiscal. Pero sí, nuevamente reitero, es importante plantearle todo el escenario a las autoridades fiscales, brindarle todos los elementos necesarios, adjuntar documentación que nosotros consideremos pertinente para que las autoridades fiscales se puedan pronunciar respecto a esa consulta. Entonces, bueno, esto de la publicidad ahí viene también especificado en el propio artículo 34, y pueden también verificar en la página del SAT este extracto de principales resoluciones favorables. Vamos a ver los efectos jurídicos o qué efectos tienen las respuestas que nos emitan las autoridades fiscales respecto a nuestras consultas. Es importante mencionar que las respuestas que nos emitan no serán obligatorias para los particulares. Es decir, que los contribuyentes no van a estar obligados a aplicar lo que me está indicando la autoridad en su respuesta. Yo no voy a hacer más de lo que indican las propias disposiciones fiscales, ni más ni menos. Aquí únicamente, bueno, es importante mencionar esto, ya que bueno, no tiene, digamos, algún efecto, no me estará afectando mi interés jurídico. Cuando me emita una respuesta que va en contra de mis pretensiones o que no va acorde a las mismas, pues no serán obligatorias las respuestas que emitan estas autoridades fiscales. Y posteriormente nos menciona que las respuestas no son impugnadas por los medios de defensa. Aquí es importante mencionar este punto porque nos indica esta disposición que no serán obligatorias para los contribuyentes, pudiendo estos impugnar las resoluciones definitivas donde se apliquen dichas respuestas. Es decir, no a la propia respuesta, sino que hasta el momento en que se afecte mi interés jurídico, hasta el momento en que la autoridad fiscal aplique una de esas respuestas o uno de esos criterios en una resolución definitiva que dicte, bueno, hasta ese momento será el momento procesal oportuno para yo poder impugnar ese criterio. Pero bueno, básicamente lo que se impugna es la resolución, y además hacerle mención de que la respuesta pues no va acorde a nuestras pretensiones o no se apegó a derecho, dependiendo de lo que nos respondan. Entonces aquí lo comento: la simple respuesta que emitan las autoridades fiscales no serán impugnables, ya que no afectan el interés jurídico del gobernado. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes verifican la procedencia del recurso de revocación o la procedencia del juicio de nulidad, van a ver que debe haber una afectación. Van a ver contra qué procede el recurso de revocación, que son contra resoluciones definitivas emitidas por las autoridades fiscales. Van a ver que el juicio de nulidad va a ser contra resoluciones que afecten el interés jurídico del gobernado. Entonces, por ese motivo es que no se puede impugnar la simple respuesta, sino hasta que exista o haya una resolución definitiva. Y bueno, las autoridades fiscales, aquí lo que comentamos de la vinculación que hay,
no quedarán vinculadas cuando la realidad del contribuyente no coincida con la consulta planteada. Es decir, si la realidad fiscal que impera sobre el contribuyente no coincide con la consulta, pues la autoridad quedará deslindada, no habrá vinculación con la respuesta que le emitan a los particulares, si es que le emiten respuesta, ¿verdad? Aquí quise mencionar esta tesis, pero ¿qué pasa cuando la respuesta es favorable al contribuyente? Importante, mencioné hace unos momentos que no es obligatoria, es decir, pues si no va acorde a mis pretensiones, pues no es obligatoria, no me causa afectación en mi esfera jurídica. Entonces prácticamente pues la desechamos si no va acorde a nuestras pretensiones, pero ahí va la otra parte. ¿Qué pasa si la respuesta es favorable a mis pretensiones? ¿Qué pasa si me contestan en el sentido de lo que yo quería? Pues eso sí vincula a la autoridad. Entonces si la autoridad ya me está diciendo por escrito, me está resolviendo que el criterio que yo estaba tomando es correcto y me lo confirma en mi respuesta, pues va a haber una vinculación directa entre la autoridad y el contribuyente respecto a esa situación en particular. Entonces aquí quise mencionar esta tesis, es importante que la puedan verificar. Ahí está el rubro, que es consulta fiscal, la resolución favorable particular vincula a la autoridad que la emitió. Les invito a que la verifiquen, aquí tenemos lo pueden encontrar con ese registro o con el rubro, en la página de la Corte. Entonces aquí está lo que mencionábamos. Si es favorable al contribuyente, cumplirá su objetivo, la consulta, que es darle la certeza jurídica al gobernado respecto de determinada situación que impera en la realidad fiscal del contribuyente. Y ojo, las autoridades fiscales, una vez que emitan la resolución y esta sea favorable al particular, por sí solas no van a poder modificar la resolución. En caso de que quieran modificar la resolución, tendrán que iniciar un juicio de nulidad, entiendas en este caso para las autoridades juicio de lesividad, y solo se modifica, aquí lo menciono y lo quise colocar, que solo se modificará mediante juicio seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal iniciado por las autoridades fiscales. Ahí está en el artículo 36. Entonces una vez que la autoridad ya dándome esa respuesta que es favorable a mis pretensiones, pues yo ya tengo esa certeza jurídica, ya lo tengo por escrito. Entonces no vaya a ser que después quieran, si me hacen, no sé, alguna visita domiciliaria, una revisión de gabinete y me dicen, no, es que esta aplicación no era así como tú le hiciste. No, espérate, pues tú me comentaste que sí era de esa manera, aquí está tu respuesta. Entonces a nosotros nos sirve de soporte, nos da una certeza jurídica y está por escrito. Entonces aquí está, si la respuesta no se acuerda de nuestras pretensiones, bueno, vamos al siguiente punto, lo que comentamos, que cuando no se acuerda de nuestras pretensiones, pues no tendrá el carácter de obligatoria, pudiendo los contribuyentes impugnar estas en el momento que se emite una resolución definitiva que afecte el interés jurídico del gobernado, que se emite una resolución definitiva donde se aplique dicha respuesta. Hasta entonces, pues vaya, no es obligatoria. De hecho, se modificó, hubo una reforma en el 2007. A partir del 2007, el artículo, la disposición quedó tal cual la conocemos. Esto a efecto de evitar, que haya una acumulación de litigios que no, bueno, digamos, por la simple respuesta de la autoridad, se pudiera impugnar. Eso ya hubo una modificación a partir del 2007. Ahora, hasta que se aplique en una resolución definitiva es cuando se podrá impugnar, no antes. Vamos a mencionar lo que comentábamos de la negativa ficta. Ahorita mencionamos que son 3 meses los que tienen las autoridades fiscales para emitirnos una respuesta a nuestra consulta fiscal. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no me contestan? ¿Aplicarán la negativa ficta? Realmente aquí nos indica el artículo 37. Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de 3 meses. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa. Pero pues ya vimos que la simple respuesta que emitan las autoridades a la consulta pues no tiene carácter de vinculatoria ni de obligatoria. Entonces, aunque me pasen los 3 meses y yo entienda que porque no me contestaron, pues porque no me emitieron una resolución expresa, me contestan de manera negativa, aún así pues no tiene ningún efecto porque no puedo impugnar. ¿Cuál es el momento procesal oportuno? Hasta la resolución definitiva. Bueno, aquí al final puse una pregunta, ¿por qué no positivamente? Esto lo quise agregar aquí, de por qué a las autoridades fiscales en el código les mencionen que los dispensan o les dicen que, o mencionan la disposición que
se contestará en sentido negativo. Yo pienso o considero que podría ser mejor, ¿por qué no positivamente? ¿No? Esto, bueno, para darle celeridad, para presionar a las autoridades fiscales. Imagínense, yo hago mi consulta, mis pretensiones, y si no me contestan, que fuera en sentido positivo. No nada más en la consulta fiscal, en cualquier otra, un recurso de revocación, por ejemplo. Estaría bien que hicieran ahí, por ahí, una reforma y cambiarlo en sentido positivo para darle celeridad, para presionar a las autoridades fiscales a que contesten las consultas que les hagan los particulares. Pero bueno, aquí lo que maneja es la figura de la negativa ficta. Bueno, lo que ya comentábamos, debemos recordar que la respuesta recaída sobre una consulta fiscal no causará instancia, es decir, que estas no serán impugnables, sino hasta que se aplique el criterio contenido en dicha respuesta a una resolución definitiva que emitan las autoridades fiscales. Por lo tanto, si las autoridades fiscales no responden a nuestra consulta en el término establecido, no tendrá ningún efecto jurídico esa negativa ficta, lo que ya comentábamos. Vamos a ver rápidamente los requisitos para su presentación. De suma importancia tenerlos presentes para que la autoridad se pronuncie y emita su respuesta. Toda promoción que se presente ante las autoridades fiscales deberá estar firmada por el interesado, es decir, por el contribuyente o por su representante. Constar por escrito, nombre, domicilio fiscal, clave de RFC, autoridad a la que dirige la promoción, el propósito de la promoción, y el domicilio para oír y recibir notificaciones, así como la persona autorizada para recibirlo. En caso de que nos falte alguno de estos requisitos, la autoridad le notificará al contribuyente que cuenta con 10 días para subsanar la omisión. En caso de que no la subsane, se tendrá por no presentar. Importante reunir todos estos requisitos, esto de acuerdo al artículo 18 del Código Fiscal de la Federación. Ahora, este artículo 18A en conjunto con el 18 tiene la misma importancia. Ambos en conjunto debemos de reunir todos y cada uno de esos requisitos para que sea procedente esta consulta. Entonces aquí tenemos, les invito de todas maneras a que lo verifiquen posteriormente con calma. En su caso, números telefónicos, nombres, direcciones, RFC, ID tratándose de extranjeros. Describir las actividades, los que les comentaba, plantearle el escenario, plantearle nuestra actividad, qué es lo que realizamos, hechos y circunstancias, ahí está nuevamente, relacionadas con la consulta, así como documentos que lo soporten en su caso. Si tenemos documentación que nos sirva de prueba, pues nosotros la vamos a adjuntar. Indicar si esos hechos o circunstancias ya habían sido planteados previamente ante la misma autoridad u otra distinta o han sido materia de medios de defensa. O indicar si el interesado se encuentra sujeto a facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Estos requisitos que les comento, estos últimos dos, es importante mencionarlo de manera expresa en la promoción, que no nos encontramos en dichos supuestos. Ahí lo van a poder encontrar también en el artículo 18A del Código Fiscal de la Federación. Importante estos requisitos, todos se deben de cumplir. Y bueno, vamos a ver las formas de presentación. Si es de manera personal, bueno, se deberá acudir a la administración local que nos corresponda, y en caso de representación se deberá cumplir con lo señalado en el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, que es el que nos habla de cómo será la representación de personas físicas y morales ante las autoridades fiscales. Mencionaba también en un artículo que hice hace poco que pues también, si la autoridad fiscal me está estableciendo canales electrónicos para que yo le haga llegar mis consultas, mis peticiones, y mientras una disposición expresa no me limite, yo puedo hacer la consulta fiscal también vía internet. Comentaba que podría existir la posibilidad de manejar un Word, hacerlo a través de mi portal, en el portal privado del contribuyente, con tu contraseña, tu RFC, previo a que armes tu archivo, para que posteriormente lo adjuntes y se lo hagas llegar, lo dirijas a la autoridad competente, de lo que ya comentábamos. No encuentro una limitante. Recordemos que hay un principio de comodidad tributaria para nosotros poder cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Es importante respetar este principio, las autoridades fiscales deberán respetarlo. Bueno, pues por mi parte sería todo, y bueno, vamos ahora sí
a empezar con nuestra sesión de preguntas y respuestas acerca del tema que acabamos de ver. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda al respecto de lo que acabamos de comentar. Vamos a ir empezando a contestar sus preguntas y sus respuestas. Antes que nada, ya, ahí estamos. Ahora sí, vamos a ver. Alfredo Delgadillo de Querétaro. Las consultas a través del chat en la página del SAT, más bien, no son oficiales. ¿Pero a qué nos referimos con oficiales? Recordemos que está lo que yo ya comentaba, no hay que confundir esos simples canales de atención a las consultas fiscales reguladas del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación. No es que sean oficiales o no, simplemente es una asesoría, es una orientación que están obligadas las autoridades fiscales a brindarte. Y de hecho te pueden enviar la respuesta por correo electrónico, toda la conversación te la pueden enviar. Si tú te metes al chat y metes tu correo y quieres que te la envíen por correo, las autoridades fiscales te lo hacen llegar, pero no tienen los efectos de la resolución que emitan las autoridades fiscales en términos del artículo 34. Simple y sencillamente, pues ahí te va a servir a ti de orientación, pero no como un soporte legal. Como tal, es un asesor fiscal el que te atiende y nada más puede recibir tu conversación, pero no tiene los mismos efectos que la figura de la consulta fiscal. El mero, aunque las respuestas a la consulta de autoridad no sean favorables al contribuyente y no sea obligatoria, aún así hay que prestar atención a la respuesta del SAT porque no siempre está equivocada. Pero es respuesta o es afirmación, es pregunta o es afirmación aquí en este caso. Bueno, es un comentario que nos hace aquí nuestro compañero Elmer. Si gustamos realizar algunas otras preguntas, algunas otras dudas relativas a nuestro tema de la consulta fiscal. Bueno, comentarles, también hacerles hincapié en que ahora con lo nuevo del buzón tributario, pues nuestras respuestas nos las pueden hacer llegar a través de nos la podrán hacer notificar a través de ese medio electrónico que estableció el SAT para dichos efectos. ¿Alguna otra pregunta respecto al tema de la consulta fiscal? ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan? ¿Nos están siguiendo, compañeros? ¿Invitados? ¿No tenemos ninguna duda? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto, Jorge. Bien, Babeli. Gracias, Elmer Julio. Perfecto. Bueno, pues no queda más que agradecerles aquí que nos hayan acompañado y bueno, les voy a invitar nuevamente a que visiten nuestro portal electrónico. Ahí nuevamente lo podemos ver, www.e-mediopaf.com. Todos nuestros videos, toda la información que nosotros estamos llevando a cabo, estamos subiendo constantemente a la página, la podrán ver en este portal electrónico. Estos videos los podrán visualizar en dicho portal electrónico las veces que ustedes quieran. Cualquier duda que tengan, cualquier información que quieran que les podamos proporcionar o brindar, siempre y cuando esté en nuestras manos, con gusto atenderemos todas sus dudas, todas sus peticiones. Aquí tenemos a Jesús. ¿Los créditos fiscales son estatales o federales? Bueno, créditos fiscales no va muy de acuerdo ahorita en este caso al tema, pero claro, con gusto podemos mencionar algo de esto, Jesús. Hay créditos fiscales federales y hay créditos fiscales estatales. Los créditos fiscales federales, pues bueno, son aquellos que van a imponer el SAT o que tiene derecho a percibir el SAT. Aquí sería importante ver cuál es la definición de crédito fiscal, que viene del propio Código Fiscal de la Federación, me parece en el artículo 4. Este es un crédito fiscal federal que le compete a las autoridades federales, pero recordemos que las entidades federativas también tienen sus códigos financieros. Y también establecen contribuciones locales o impuestos locales, o estatales más bien.
ahí también va a haber créditos fiscales estatales, o sea, hay unos y otros, dependiendo la entidad federativa. Muy bien, ¿alguna otra pregunta que tengamos respecto al tema del día de hoy de la consulta fiscal? Me parece que es un tema interesante, ya que no se toca mucho, principalmente porque a lo mejor no tiene, digamos, ya algún efecto muy fuerte, ¿no? Muy impactante en cuanto a la aplicación de las respuestas de las mismas, pero es importante tenerlo en cuenta para que cuando nosotros queramos elevar nuestras peticiones hacia con las autoridades fiscales, pues cumplamos con todos los requisitos, con toda la forma, para que nuestra consulta sea respondida en tiempo. Y bueno, y también plantear todo el escenario. Es importante conocer todos estos medios que nosotros tenemos para acercarnos hacia con las autoridades fiscales y obtener pues toda esta, pues cualquier información que nosotros deseemos. Elmer, tenemos a nuestro amigo Elmer. ¿Cuándo es recomendable hacer una consulta? Bueno, lo comentábamos dentro de la misma presentación. En cualquier momento, cuando tú te encuentres en la situación, en el supuesto real, puedes tú hacer tu consulta fiscal y hacerla llegar a las autoridades fiscales. Si tú tienes duda respecto de la aplicación de alguna norma, de alguna ley, del reglamento, no sé, de la propia miscelánea, pues tenemos esa posibilidad, tenemos esa prerrogativa, ese derecho como contribuyentes para hacerlo llegar en cualquier momento. Bien, tenemos alguna otra duda. Lo que les comentaba, bueno, la importancia que tiene la consulta fiscal. Si la hacemos a través de mi portal, bueno, les comentaba que es importante, pues primeramente armar nuestro archivo, tener nuestra información. A lo mejor podemos armar nuestro archivo electrónico, un Word, y posteriormente la documentación pues la podemos escanear y adjuntar a través del portal electrónico y hacérselo llegar por esa vía a las autoridades fiscales. De nada, Elmer, estamos aquí para ayudar. ¿Alguien más? Creo que aquí todos son expertos en el tema de consulta fiscal. Es importante respecto a esto que estamos comentando, estar atentos a nuestro buzón tributario, o bien ya sea que nos lo hagan de manera personal, pero recuerden que ya también está ese medio para que nos hagan llegar la notificación. Muy bien, ¿alguna otra duda al respecto, Santa? ¿Todo bien? ¿Nadie más? ¿Alguna duda respecto a esta figura? Perfecto. Muy bien. Bueno, compañeros, la verdad, un gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Muy bien, Santa, gracias. Ya vimos, al estar el día de hoy nuevamente con ustedes, compartiendo pues estos temas, retroalimentándonos, la verdad es muy agradable estar con ustedes el día de hoy platicando de temas fiscales que consideramos importantes. Ahorita pues lo que está de moda es más la parte de la reforma fiscal. Nosotros en su momento vamos a estar hablando también acerca de las reformas, y bueno, vamos a estar publicando artículos, vamos a estar publicando notas, y en su momento pues vaya, también vamos a tratar de abordarlo aquí en este espacio, ya que es muy amplio lo que viene ahora de la reforma fiscal. Vamos a tratar de hacer un resumen, y bueno, vamos a abordarlo también a través de este medio, que es el tema que tenemos de moda en la actualidad. Huitzilopochtli, muchas gracias, Huitzilopochtli, gracias, Alfredo, gracias a ustedes por acompañarnos, por seguirnos el día de hoy en la hora PAF. Espero, primero Dios, verlos muy pronto, ya sea la otra quincena o cuando nos toque nuevamente estar aquí con ustedes. Pues agradecerles nuevamente a Santa, a Miguel Chamblati, nuevamente por brindarnos este espacio, y bueno, estamos a sus órdenes. Les recuerdo mi nombre, soy el licenciado Joan Valtierra, y bueno, estamos para servirles, colaborador del Departamento de Consultas. Que tengan muy buen día, y bueno, eso es todo por mi parte.